Muy buenas tardes. La Academia Morista Costarricense y la Biblioteca Nacional le dan la más cordial bienvenida a la Semana Morista 2020. La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental y del cual son parte valiosos documentos que relatan la campaña nacional, la gesta heroica de nuestro respetado y querido don Juan Rafael Mora, su hermano, del general Cañas y de todos los costarricenses que lucharon por la libertad de Costa Rica. Agradecemos a la Academia Morista Costarricense, a su presidente, don Manuel Carranza, a doña Elizabeth Fonseca y a todos los miembros el honor que nos hacen al permitir a la Biblioteca Nacional ser parte de esta importante conmemoración histórica. En esta tarde tenemos la segunda conferencia de la Semana Morista. Apertura Norte a mediados del siglo XIX, la cuenca del río San Juan y la campaña nacional, por el máster Jorge León Sáenz. Agradecemos al conferencista, a la Academia Morista, a nuestra compañera Jacqueline Jiménez, que nos apoya en la transmisión, y muy especialmente a todos ustedes que nos honran con su participación. También le damos la cordial bienvenida y agradecimiento a doña Eugenia Ibarra y don Mauricio Ortiz. Las conferencias continuarán estando disponibles en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y compartiremos los enlaces con todos ustedes. A continuación le doy la palabra a doña Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Es para mí verdaderamente un honor poder presentar en esta tarde al conferencista don Jorge León Sáenz. Don Jorge León tiene una maestría en economía y una maestría en administración para el desarrollo, especializada en desarrollo económico con énfasis en desarrollo rural, análisis de políticas y evaluación de proyectos. Don Jorge trabajó en el país en los ministerios de Agricultura, Planificación y Economía de 1970 a 1982 y entre 1982 y 2007 se desempeñó como consultor internacional. En el campo de la historia, a partir de 1992 ha investigado sobre historia económica y en particular sobre historia marítima y del comercio para los siglos XVIII y XIX. Él ha impartido clases en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en la UNED. De 2002 a 2013 coordinó un grupo interdisciplinario de historiadores, geógrafos, economistas y otros profesionales para llevar a cabo un gran proyecto, el Proyecto de Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX, actividad que fue desempeñada conjuntamente por los Centros de Investigaciones Históricas de América Central y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Jorge ha realizado investigaciones sobre la formación de regiones económicas en América Central y sobre asuntos de comercio y banca en el siglo XIX. Él es autor de numerosos artículos y libros, pero como no los podemos citar todos en razón del tiempo, solo voy a mencionar los más conocidos. En el 97 publicó La evolución del comercio exterior y del transporte marítimo de Costa Rica entre 1821 y 1900 en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Este libro fue merecedor del premio Cleto González Víquez 1997 que otorga la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Después tiene La historia económica de Costa Rica en el siglo XX, tomo segundo, La economía rural,
que también obtuvo el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia. Y también ha participado en los siguientes tomos de los 4 que componen esa historia económica de Costa Rica tan importante, que es un esfuerzo de 2 centros de investigación de mucho renombre de la Universidad de Costa Rica. Así es que, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el público va a disfrutar esta charla. Después de la charla dejaremos un espacio para preguntas y para comentarios. Quedan en buenas manos. Bueno, buenas tardes. Es un gran placer poder participar en la actividad que ha sido diseñada por la Academia Morista y con el respaldo de la Biblioteca Nacional. Para mí es un gran placer haber recibido la invitación a participar en este importante ciclo de conferencias. Y voy entonces a hacer una introducción al tema de la apertura de rutas al norte en el siglo XIX y su ubicación, digámoslo así, en la cuenca del río San Juan y en función de aspectos relacionados con el comercio, pero también con la campaña nacional, la definición de fronteras entre Costa Rica y Nicaragua, y al final veremos algunos elementos de los resultados de estas actividades. Disculpen. Tengo un problema con que me está... ¿Me escucha? Sí, don Jorge. Bueno, sí, perdón. Es que me quedé con la duda porque decía entonces, nuestro tema de hoy es de cómo se fueron construyendo a lo largo de la primera mitad, en particular del siglo XIX, los caminos que nos llevaron al río San Juan y las consecuencias de los mismos. El foco de interés de nosotros hoy es la región norte de Costa Rica, que podemos ver en el mapa a la par, de la región norte en esta parte, así como las regiones vecinas del río San Juan en la hermana República de Nicaragua. Esta primera imagen nos da una buena idea de cómo un elemento geográfico, como es la cuenca del río San Juan, atraviesa fronteras y nos vincula fuertemente a los dos países. La cuenca del río San Juan es esta área que se ubica dentro de del área esta en verde, marcado acá. Incluye el Gran Lago de Nicaragua, aquí en azul,
y propiamente el río San Juan. Este río va a ser el elemento central de nuestro interés hoy. Tiene desde su inicio acá en el lago de Nicaragua, sigue una ruta hacia el este, el sureste, hasta llegar el puerto de San Juan Norte, que está ubicado aquí en la desembocadura. Este recorrido de unos 200 kilómetros, 205 kilómetros, es entonces lo que va a determinar muchas de las actividades que vamos a estar analizando y de una serie de hechos de gran importancia para nuestros dos países, en realidad, aunque aquí lo vamos a ver mucho desde el punto de vista de Costa Rica. El río actualmente también forma parte, una buena parte de su trayecto, desde la boca del río hasta el sitio del castillo, aquí un poquito antes del castillo, forma parte de la frontera entre los dos países. Y precisamente vamos a hablar de eso más adelante, cómo se llegó a definir esa frontera. Esta cuenca, si la sumamos, si la vemos como una unidad transnacional, tiene una área de unos 40.000 kilómetros cuadrados. Es decir, dentro de esta cuenca cabría, por ejemplo, 2 veces prácticamente nuestro vecino país de El Salvador. Entonces pueden darse una idea de lo grande que es esta área. Desde el punto de vista de los ríos que abastecen de agua a la cuenca, los más importantes en realidad están en la parte sur. El río Frío, en este punto que desemboca justamente donde comienza el río San Juan, el río San Carlos y el Arenal, el río Sarapiquí, el río Chirripó Atlántico. Y todos estos son los que suministran la mayor parte del agua a la cuenca. En la muy interesante conferencia que dio ayer el doctor Pascal Giraud sobre los aspectos geopolíticos, él mencionaba ahí que probablemente en la parte baja de la cuenca casi un 70% del agua que llegaba al río provenía precisamente de la cordillera del lado de Costa Rica, de esta zona acá, que es la zona alta volcánica, digamos, de Costa Rica. Entonces, el lago y sus ríos, tanto el río San Juan como los ríos que fluyen a él, forman una extensa red lacustre fluvial, que es la manera original, o que da pie a que la manera original de transportarse dentro de la región ha sido fundamentalmente a través de botes a lo largo de estos ríos y en el mismo lago. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia del río San Juan, perdón, a inicios del siglo XIX? Para Costa Rica, desde el siglo XVII, desde inicios del siglo XVII, había construido un camino para comunicarse con el Mar del Norte, o Mar Caribe, o Atlántico, a través del camino a Matina, porque aproximadamente de 1600 en adelante se establecen las plantaciones de cacao en el Valle de Matina. Vale la pena hacer una aclaración. Me refiero al Mar del Norte, y lo voy a seguir haciendo acá, porque en la época de la cual estamos tratando, que es más o menos entre 1820 y 1860,
eh, el- la designación era Mar del Norte. Los términos Caribe o Atlántico se fueron incorporando más bien después de mediados de siglo, pero representaba una costumbre que se había generado en la colonia española, porque cuando se descubrió lo que hoy llamamos el Océano Pacífico, los españoles lo definieron como el Mar del Sur y entra en contraposición, entonces se llamó Mar del Norte a lo que quedaba en esa dirección. Entonces, esta área del país, la zona norte, la región norte, en esa época estaba prácticamente deshabitada del lado de Costa Rica, y en el lado de Nicaragua había una escasa población distribuida de manera muy, muy poca a lo largo del sur del lago de Nicaragua y algunos puntos en el río San Juan. Sin embargo, no había ni siquiera en San Juan Norte, existía nada más que unas pocas chozas hacia 1820 y una pequeña guarnición, toda la presencia que había en toda esta enorme zona. Cuando llega la independencia, en 1821, y el camino de mulas que existía a Matina resultaba ya muy difícil de transitar, costoso, el Estado costarricense se interesó en buscar una nueva salida al norte, al Mar del Norte. Por el lado de Nicaragua, en esa misma década de 1820, en cambio, el río San Juan sí ya era parte importante de su ruta de comercio exterior al Atlántico. Pero como decíamos, existía muy escasa población. Si vemos el mapa siguiente, desde el lago, desde el punto de vista de Nicaragua, había un transporte de bienes de comercio exterior que se generaba básicamente en Granada y era transportado a lo largo del lago de Nicaragua primero y luego a través del río San Juan iba llevándose una serie de bienes que producía Nicaragua y que llegaban aquí al puerto de San Juan Norte. Estas flechas aquí muestran básicamente la dirección de ese comercio exterior de Nicaragua, que en esa época era importante para ese país. Además, para Costa Rica, aunque su comercio era todavía incipiente, estamos hablando de 1820, 1830 todavía, el café no era todavía un producto significativo de exportación. Entonces, todavía no se había generado un interés importante por productos, para trasladar productos al exterior por esta zona. Más bien se utilizaba el puerto de Punta Arenas para ello. Pero conforme fue pasando el tiempo, especialmente después de 1840, cuando el café ya se comienza a consolidar como un cultivo importante, la necesidad de puertos mejores que los que existían en ese momento y de caminos se vuelve muy significativa. Esta era importante no solamente para las exportaciones, sino también para las importaciones que comenzaban a hacerse significativas. Los ingresos que recibía Costa Rica por la exportación de café ya en los años 40
se convertían en una demanda interna importante. Entonces los costarricenses comenzaron a importar de Europa en particular y también de Estados Unidos una serie de bienes, y la ruta tradicional de Punta Arenas alrededor del Pacífico a través del Cabo de Hornos y el Atlántico hasta remontar a Europa o Estados Unidos era muy larga. Entonces comienza a gestarse un interés, más que todo por el comercio de importación, de tener esa ansiada nueva salida al Mar del Norte. Esos entonces son presiones, digámoslo así, internas, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, por lograr que el río San Juan, y especialmente el puerto que está a su desembocadura, el puerto de San Juan Norte, se convirtieran en una importante elemento del comercio exterior. También es una época en que comienzan a incidir factores geopolíticos sobre la región del Istmo Centroamericano y en particular sobre las áreas del Caribe, de Nicaragua y de Costa Rica, en cierto sentido. Como sabemos, Gran Bretaña había ocupado la Mosquitia, zona de Mosquitia de Nicaragua, la costa de Nicaragua, por un buen número de años. Y entonces tenía en esa zona de la Mosquitia y en particular en el río San Juan un interés importante. El imperio inglés mostraba donde tenía los puntos de interés puestos según si comunicaban, se establecían comunicaciones de correo marítimo entre Inglaterra y esos puntos. Y justamente a finales de los años de 1830 comienzan a llegar de manera regular los primeros barcos de correo británicos a San Juan Norte. Estas fueron unas primeras señales de que a lo largo de las décadas siguientes iba a generarse una rivalidad importante entre las distintas potencias económicas y marítimas de la época. Fue también en esa década de 1830, por ejemplo, que el Senado de los Estados Unidos comisionó al gobierno de Estados Unidos a realizar estudios sobre la posibilidad de hacer un trayecto de lado a lado del istmo, utilizando el río San Juan y el lago de Nicaragua. Así que se observa que estas potencias ya estaban apuntando a esta zona. Ayer el doctor Girot dio una excelente conferencia mucho más profunda sobre estos aspectos de la rivalidad entre las potencias y cómo influyeron sobre Nicaragua y Costa Rica. Entonces tenemos que había tanto factores internos de los países que demandaban una apertura hacia el Mar Norte, el Caribe ahora, y hacia, y por otra parte, las presiones de las potencias internacionales que comenzaban a competir por controlar el paso por el Istmo Centroamericano. Vamos ahora a ver, decíamos hace un rato que con la independencia en 1821 el gobierno de Costa Rica comenzó a tener un marcado interés por establecer vínculos con el norte. Por esta razón, el Estado creó algunos incentivos ofreciendo
recompensas a aquellos expedicionarios que entraran a la región del norte y buscaran la manera de llegar al río San Juan y eventualmente al puerto de San Juan Norte. El puerto ubicado aquí tenía el acceso por el lado de Nicaragua a través del río bien definido, pero si nos vamos por el lado de Costa Rica, nuestro valle central, que está, digamos, más o menos delimitado por los volcanes que se ven aquí en el mapa, el volcán Poás, el volcán Barba, por aquí el volcán Irazú. Para Costa Rica, lo que estaba al otro lado de la cordillera era, en ese momento, prácticamente tierra norte. Comienzan incluso poco antes de la independencia, hubo la iniciativa de algunos ciudadanos de San José de tratar de entrar a conocer mejor esta zona. Hacia 1819, Eusebio Rodríguez hace un primer intento de llegar al Sarapiquí. El río Sarapiquí es este que encontramos aquí, que desemboca en San Juan. Pero él estuvo entrando por lo que hoy llamamos el Paso de la Palma. No logró llegar muy largo, pero sí llegó a lo que él llamó el río San José, que estaba en esta zona. Un año después, el hermano de quien sería el futuro primer jefe de Estado de Costa Rica hizo el intento de penetrar al río y hasta el río Sarapiquí, y entonces utilizó esta ruta que más o menos entra de nuevo por el Paso de la Palma, llegó al Sarapiquí y de alguna manera logró bajar por el río hasta la confluencia con el río San Juan. Esta, digamos, es como la primera vez que alguien del lado de Costa Rica llegaba al río San Juan por la región del norte. Pasada, bueno, con la independencia hubo un periodo ahí de impasse por los reacomodos necesarios que hubo que hacer de carácter político, pero ya en 1826 y 1827, don Miguel Alfaro de Alajuela hace un intento de entrar por el río, por la valle del río Toro Amarillo, entre los volcanes del Latanar en el oeste y el Poás, y logra llegar también a el río Sarapiquí. Unos pocos años después se reactiva, el Estado vuelve a conceder algunos premios y Pío Murillo de Barba hace una entrada hasta el Sarapiquí y definió ya una ruta para un camino de mulas. Es esta ruta que siguió aquí, llegando más o menos a la zona de lo que hoy es Puerto Viejo. Y aquí entonces ya sí se logró tener un primer paso, muy modesto, porque obviamente esta fue una iniciativa privada y recibió una recompensa del gobierno. El gobierno en años posteriores invirtió para que ese camino fuera mejorado y comenzó a utilizarse a partir de 1836 en adelante como la ruta de llegada, digámoslo así, o salida, perdón, del Valle Central al Sarapiquí, y aquí en lo que se llegó a denominar el Muelle Sarapiquí, aquí ya se podía embarcar uno en botes y recorrer el río Sarapiquí, entrar al San Juan, subir por el San Juan hasta el puerto de San Juan Norte. Y aquí
correo y pasajeros podían ser embarcados en barcos que venían al puerto de San Juan, que venían barcos de la Mala Real que venían de Panamá y Jamaica. Y aquí la conexión hacia el resto. Este camino estuvo en uso frecuente después de eso, pero no permitía más que el paso de pasajeros ocasionales y eventualmente se convirtió también en un punto de comercio exterior de Costa Rica, principalmente por la entrada de importaciones que se daba aquí vía bote, y a partir del muelle de Sarapiquí había que venir subiendo en mulas hasta el paso del Desengaño, donde comenzaba ya un camino carretero ya para la época. Obsérvense que, obsérvese que está concentrado en ese periodo de 1920 a 1940, toda la actividad está aquí, en la zona de Sarapiquí. Solo en el resto de la región estaba totalmente sin ningún tipo de actividades del lado de Costa Rica. Fue solamente a partir de 1850, unos años después, cuando desde San Ramón, que estaba recién establecido en ese momento, se inicia un proceso de entrada de colonizadores, de los primeros colonizadores hacia San Carlos, que como vemos aquí es en esta zona. Esta fue la primera vez que se llegó a San Carlos. Ya estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ahora, es interesante conocer las condiciones en que se realizaban estos movimientos por tierra y por río, y eventualmente, en algunos casos, también por el lago. Como decíamos, desde mediados de los años 30, pues existió la ruta por Sarapiquí. El punto de salida, digamos, era obviamente en San José, Alajuela o Heredia, pero el camino salía de Barba, al norte de Heredia, subía al paso del Desengaño, que es el punto donde, digamos, delimita entre los volcanes Barba y Poás, y ahí descendía por la cordillera al muelle de Sarapiquí. Y en el muelle se tomaban los botes, como decíamos hace un momento, para bajar por ese río hasta el puerto de San Juan, o hacer el recorrido inverso. Ahora, hoy en día es llegar, digamos, a Puerto Viejo de Sarapiquí es cuestión de un par de horas máximo, ¿verdad? Tal vez un poquito más, pero en aquella época tomaba varios días y obligaba a los viajeros a tomar una cantidad, digamos así, de riesgos muy importante. El camino ofrecía muchos problemas. Hasta el paso del Desengaño no era tan dificultoso, pero de ahí en adelante comenzaba un fuerte descenso, en que se bajaba de los 2100 metros, más o menos donde está el paso del Desengaño, hasta solo 200 metros en el punto de la Virgen de Sarapiquí, que en línea recta es unos 25 kilómetros, pero el desnivel de 1900 metros era muy, ofrecía problemas grandes para ir bajando. Debe tomarse en cuenta además de que la ruta que estamos hablando era apenas un trillo que tenía el ancho como para que pasara una mula, y a veces ni eso. Había que cruzar múltiples quebradas y ríos, bordear grandes precipicios, y todo eso en medio de un bosque lluvioso.
Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que era el camino de mulas al Atlántico, pero esto da una idea poco clara porque todo, si se refiriera al camino de Sarapiquí, todo esto estaría cubierto de bosque denso. En cambio aquí, esta figura, esta ilustración, que nos muestra algo similar, pero sin el bosque. Aquí nada más unos pocos árboles. Había entonces que, una vez que se llegaba al muelle, enfrentar los peligros de bajar por el Sarapiquí, porque este es un río que en invierno tiene grandes crecidas y hacía peligrosa la navegación en ciertos momentos. Sin embargo, a pesar de esto, después de 1830 en adelante pasaron viajeros regularmente, correo, primero privado y después público, que enlazaban al país con el resto del mundo, y comenzó a pasar algo del comercio exterior, en particular después de 1850, cuando se estableció una aduana en el muelle y se quitó la aduana que antes había servido a Moín y Matina. Ahora, el pasar por estos lugares tan inhóspitos, es interesante poder hacer referencia a los testimonios de algunos viajeros que pasaron por ese lado, en busca o viniendo del valle hacia el río San Juan, o al revés, viniendo de San Juan del Norte hacia el Valle Central. Uno de los testimonios o el testimonio más antiguo que he conocido es el Richard Trevithick, quien fue un ingeniero de minas que estuvo en Costa Rica desde 1822 a 1827 y que tomó en ese año 27 la decisión de bajar por el río Sarapiquí a San Juan Norte. Al principio ellos salieron de San José montados en mulas, pero cuando llegaron al paso de los volcanes, al paso del Desengaño, hasta ahí pudieron llegar montados. De ahí en adelante tuvieron que seguir a pie, acompañados por vaquianos que los lideraban. Es interesante porque Trevithick iba junto con otro inglés, John Gerard, y llevaba a dos hijos de Mariano Montealegre, que iban a ir a estudiar a Inglaterra. O sea, estos dos muchachitos jóvenes acompañaron a este hombre en ese arriesgado viaje. Trevithick, que por cierto es un personaje muy interesante, poco considerado aquí en Costa Rica, porque él fue el inventor de la primera locomotora funcional que operó en 1808. Como buen ingeniero, a pesar de haber pasado por este gran desnivel, desde el Desengaño hasta el Sarapiquí, consideró que sería factible pasar por esa ruta a un futuro ferrocarril. Y hay que considerar que eso se estaba pensando en 1827. Pasarían más o menos unos 70 años para que esa se hiciera realidad. En el caso de Costa Rica. Ese recorrido de Trevithick era sobre terrenos empinados, como decía él, cruzando varios ríos, pasaban siempre mojados, pero consideraba que con el tiempo se podría hacer un paso de mulas para llegar hasta el Sarapiquí. Incluso al llegar ahí, al Sarapiquí, marcó el mapa a partir del punto de que él consideraba que podrían comenzar a operar vapores pequeños. O sea, una persona que estaba en el pico de la ola de la innovación de ese momento. Vapores del río, locomotoras, etc. Para finalizar el viaje tuvieron que construir una balsa. El viaje fue muy accidentado, se volcó la balsa en el río Sarapiquí, se ahogó un vaquiano y casi Trevithick también fue salvado en último trance por su compañero.
Pero por fin llegaron al San Juan y de ahí al San Juan Norte y pasaron en un velero a Cartagena y eventualmente Trevick llegó a Inglaterra. Años después, otro grupo de viajeros, esta vez viniendo más bien de San Juan del Norte hacia el Valle Central, y entre los cuales venía la familia Romoser, compuesta de 10 miembros, hacen un relato también muy interesante del viaje y se observa que en realidad desde la época de Trevick, casi 20 años antes, no había cambiado mucho el método de transporte. Los Romoser contrataron en San Juan Norte un bote más o menos grande, para viajar al Sarapiquí, un bote llamado el Bongo, ¿no? Y lograron en la primera parte del trayecto hacerlo rápidamente porque un vapor de la compañía accesoria de tránsito los reportó. Pero al entrar al río Sarapiquí encontraron que debido a las lluvias, el río estaba muy crecido y tuvieron que esperar 5 días ahí en la desembocadura de Sarapiquí al San Juan sin poder subir. Esto, veamos las incomodidades de la época. El Bongo, digamos, además de los 10 miembros de la familia, venían 6 tripulantes, además de todo el equipaje de esta familia. Por lo que el bote, al ser tan pequeño, relativamente nos obligaba a estar acostados casi sin moverse, mientras que los bogas, la tripulación, los impulsaban con pértigas y remos. Y debido a la carga y la corriente en contra, porque iban subiendo el Sarapiquí, duraron 5 días más en llegar al muelle. Rápidamente ellos duraron solo un día en el muelle y consiguieron caballos y subieron hacia la montaña, pero rápidamente también se dieron cuenta que montados en caballos o mulas no era una manera muy fácil de subir. Muchos de ellos acabaron en medio de los barriales, ¿verdad? Que jinete y animal se vinieron abajo. Además, las bestias comenzaron a debilitarse y eso los obligó a bajar y caminar con la lluvia que hizo más lento el avance. A Cariblanco llegaron al 4.º día y el otro día, ya sin alimentos, lograron que una cuadrilla de reparación del camino les diera algo de comer para poder sobrevivir. 2 días después llegaron hasta la Abuela. O sea, el punto aquí es que estas descripciones hechas por viajeros de la época muestran la gran dificultad que había en transportarse en dirección al norte del San Juan. A la vez, en esta época ya de los años 50, finales de los 40 y los 50, hay un cambio importante en el río San Juan y el lago, porque con la gran expansión territorial de los Estados Unidos, a costa de la guerra con México, 1846-48, adquirieron el territorio de California y casi inmediatamente, en el año siguiente, 49, ocurrió el descubrimiento de oro en el norte de California. Generó una enorme ola de migrantes del este de Estados Unidos hacia California. Y la manera más rápida de pasar era a través del istmo centroamericano. Una parte de los migrantes lo hicieron a través de Panamá y otra parte lo hicieron a través del río San Juan y el lago Nicaragua. Unos empresarios de Estados Unidos, dirigidos por el famoso capitalista, el Comodoro Vanderbilt, que se había hecho millonario con barcos de vapor,
lograron establecer lo que se llamó la Compañía Accesoria del Tránsito en 1850, y con esta se trajo vapores pequeños para transportar pasajeros por el río San Juan y el lago de Nicaragua. Llegaban a un lugar que se llama La Virgen, y ahí caminaban o iban en bestias hasta San Juan Sur, donde se volvían a embarcar para ir hacia California. Para darles una idea de la magnitud del cambio aquí, anualmente en ese periodo, por lo menos entre 1852 y 55, todos los años pasaban 12,000 pasajeros, o sea, 1,000 pasajeros al mes en esa dirección. Lo que dio un vuelco grande al sistema de transporte, y la compañía accesoria se convirtió en un éxito económico, pero también como vamos a ver, atrajo otros intereses no solo económicos. En 1855, el filibustero Walker fue contratado, por decir así, por uno de los bandos en pugna por el gobierno de Nicaragua, y con el tiempo se hizo del país. Eso generó gran preocupación en Costa Rica, principalmente el presidente Mora y sus asesores, y llevó a la declaración de guerra que ya conocemos, que en febrero de 1856 produjo también la primera campaña, que fue en dirección a las ciudades del Pacífico de Nicaragua, de Rivas y Granada, y a las batallas de Santa Rosa y de Rivas. Pero luego, con la introducción del cólera, el ejército de Costa Rica tuvo que retirarse, y vino el enorme problema de la epidemia que se desarrolló en el Valle Central. Básicamente entre mayo y julio de 1856. A pesar de la epidemia del cólera, el gobierno de Mora decidió retomar la lucha, y el 1 de noviembre de 1856 el presidente Mora declaró que bloquearía el puerto de San Juan Norte y apresaría los vapores de la Compañía del Tránsito. Aquí a la izquierda tenemos la declaración que salió publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Costa Rica, y como dice aquí, se declara: el puerto de San Juan queda bloqueado desde este momento. La navegación del río de San Juan del Norte es prohibida a toda clase de embarcaciones. Los vapores que navegan el río San Juan bajo el dominio de Walker serán apresados. Y bueno, aquí ya da su, digámoslo así, su programa de campaña para el año finales del 56 y principios del 57. Hacia el norte, con la idea de cortar la ruta del tránsito, se organizaron dos expediciones. Una de reconocimiento y la otra ya propiamente una fuerza compuesta por unos 2,000 soldados, liderados por el general José Joaquín Mora y por el mayor Máximo Blanco. Para ello, para ir al norte, que como decíamos era tan poco conocido, el gobierno organizó al ejército, y se mandaron las primeras tropas que llegaron en
semanario, porque era un semanario en esa época el semanario del gobierno, se llamaba Boletín Oficial, y aquí reproduce un correo. Correo dice una nota de San Carlos del 15 de diciembre, donde dice que ya está marchando, el camino es intransitable, hay compañías numerosas que se ocupan de mejorarlo. Ha sido necesario 500 hombres para transportar los víveres y pertrechos. Y entonces esto da una idea de la enorme dificultad que enfrentaba la logística del Estado, del ejército. Las acciones las podemos ver, lo que significó este desplazamiento en el mapa este. Hablábamos de que había una primera misión de reconocimiento que subió al río Frío y a San Carlos de Nicaragua. Esta fue aquí fue el muelle de San Carlos, donde se ubicó el ejército inicialmente. Una de las misiones tomó por la zona de Guatuso, atravesando las llanuras aquí a las alturas de Guatuso, bajó al río Frío y a las llanuras de Caño Negro, que se llama hoy, y llegó hasta el frente del puerto de San Carlos aquí, que custodiaba la entrada al río San Juan. Esta expedición, al regreso en particular, fue atacada varias veces por los indios guatusos, pero logró regresar y traer información útil para el resto de la campaña. El grueso del ejército comenzó a moverse más o menos por ahí del 16 de diciembre, y fue descendiendo por el río San Carlos en balsas, porque no tenían buenos botes, y el 20 de diciembre llegaron a la confluencia del río San Carlos y el río San Juan. Bajando por el río San Juan, ya llegaron a la Trinidad, punto C aquí, y toman por sorpresa a la guarnición que tenían los filibusteros en la Trinidad. Ese punto de la Trinidad era muy importante porque era la desembocadura del río Sarapiquí a San Juan, y al tener los filibusteros tomada la Trinidad, no permitían a los costarricenses subir o bajar por el Sarapiquí, que era la ruta más conocida para nosotros. En fin, lograron tomar por sorpresa a los filibusteros el 22 de diciembre, y entonces el ejército se ubica aquí en el punto C y rápidamente se movilizan río abajo por el San Juan y llegan al puerto de San Juan Norte, y un día después prácticamente toman 4 vapores aquí en San Juan Norte. Y ya con eso, al tener estos 4 vapores, les permite comenzar a subir por el río. Van subiendo, este es más o menos este trayecto rojo aquí, se devuelven sobre Sarapiquí, el San Carlos, suben hasta el castillo, y el 26 de diciembre toman el castillo, siguen por el río San Juan con los vapores que tenían, y el 30 de diciembre toman el río San Carlos. Y un hecho muy importante, porque era parte del mecanismo de transporte, aquí en San Carlos llegaban vapores un poco más grandes, que eran los que cruzaban el lago de Nicaragua, y aquí se capturó el vapor San Carlos, que era el vapor más grande que había en el lago, y con eso le cortaron prácticamente a Walker su capacidad de controlar el lago, mucho menos ya el tránsito. Ya para entonces el ejército había logrado su objetivo de capturar toda la ruta del tránsito en esta sección,
y por tanto prohibirle a Walker reabastecerse de la costa este de Estados Unidos con hombres y armas. Esto fue, digamos, el resultado estratégico más importante de esta campaña en el San Juan. Como vemos aquí rápidamente, estas son algunas de la época, algunas de las imágenes de la zona. Esta, una de la desembocadura de San Carlos, el ejército de Costa Rica. Y ustedes pueden observar aquí que esto es como el típico pequeño bote, los bongos que se llamaban, que se utilizaban en los ríos de esta zona. Y aquí se ve el castillo del San Juan y el pueblito donde desembarcaban los viajeros de la ruta del tránsito. Incluso aquí se puede observar a la izquierda un vapor ahí a la par del muelle en el castillo. Ahora, esto hay que tomar en cuenta que la captura o la toma del tránsito por Costa Rica fue posible porque existía una ruta alterna por San Carlos, dado que, como dijimos, el Sarapiquí había sido bloqueado al tomar los filibusteros el puesto de la Trinidad. Sin embargo, también como vimos en las manifestaciones, en las notas que vimos reproducidas de los periódicos, en esta parte era muy difícil el paso de las tropas. Sin embargo, a pesar de eso, y a la dificultad y la importancia de mantener a la tropa, digamos así, bien abastecida con alimentos y pólvora, fue finalmente factible hacerlo. Incluso se improvisaron cosas como fabricar hule traído de los árboles para cubrir los tapallaves, es decir, los disparadores de los mosquetes y rifles para evitar que la lluvia les entrara. Entonces hubo bastante ingenio de parte del ejército también para moverse. Un penúltimo punto, ya para ir terminando, es el papel que tuvieron la exploración de la ruta del norte para definir la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua había sido siempre sujeta a mucha disputa. Si vemos aquí en estos mapas, son dos mapas contemporáneos, uno de don Felipe Molina, que muestra a Costa Rica a la izquierda, y un mapa de Nicaragua de 1849, hecha por el barón von Bülow. Si vemos el mapa de von Bülow, aunque no está tan claro aquí, la línea de fronteras, según Nicaragua, era bastante, vea, aquí está el lago de Nicaragua, es un poquito diferente de como lo tienen ahora, pero así aparecían los mapas. La frontera de Costa Rica viene aquí, por este lado, bien al sur, como pueden ver del lago. La línea fronteriza sobre el lago de Nicaragua y el río. Entonces, estas eran las posiciones contrapuestas de los dos países en sus reclamos territoriales. Cuando se toma la vía del tránsito, Costa Rica lo toma, como vimos a principios del año 57,
y mantiene el control del tránsito y los vapores del tránsito en todo ese tiempo hasta junio de 1858, es decir, un año y medio adicional, incluso un año después de la rendición de Walker en Rivas, en mayo, junio de 1857. Costa Rica solo se retira del tránsito cuando se ratifica el Tratado de Límites, conocido como Cañas Jerez, en el cual ya se fijan las fronteras que mantenemos hoy en día, pero a cambio de ello, Costa Rica se obligaba a entregar las posiciones que tenía en el río San Juan. A cambio de retirarse de la ruta del tránsito, el país obtuvo de Nicaragua una línea fronteriza considerada favorable, que se había negociado ya 10 años antes, pero que no había sido ratificada por el lado nicaragüense. Otro elemento que está relacionado, pero ayer lo discutió mucho el doctor Girot, fue cómo se generó esta imagen en Nicaragua particularmente, pero también en cierto grado en Costa Rica, de la promesa de un canal a través del istmo. Incluso estas actitudes fueron las actitudes en los dos países respecto a las fronteras respondieron mucho precisamente al deseo de que si se realizaba un canal a través del istmo, en el río San Juan y el lago, pues que esto favoreciera a Costa Rica y o a Nicaragua, pero nunca se pusieron de acuerdo los países. Y Costa Rica, digamos, al final de la guerra cometió un error de negociar lo que se llamó el contrato Webster-Mora para obtener un contrato que posibilitara un posible canal interoceánico. Webster era un mero especulador y esto deterioró las relaciones con Nicaragua. Fue solamente gracias al acuerdo, al Tratado Cañas Jerez, que finalmente cada una de las partes cedió sus reclamos y más o menos llegaron a un acuerdo. Mucha de esta información puede verse en detalle en los trabajos de doña Clotilde Obregón y de Woodbridge. Con eso, esta es, digamos, la visión que había hacia 1889 de lo que iba a ser un canal. El sueño nunca ha terminado, como decía ayer Giró. Todavía hoy en día están en Nicaragua hablando de la posibilidad de un canal interoceánico, pero este era el trazado que se tenía hecho o pensado para fines del siglo XIX, de un posible canal. Y es interesante ver que para poder realizar el canal no podían usar la parte baja del río San Juan, que es esta parte de aquí, que hemos recorrido ya varias veces, sino que era necesario hacer un canal construido a lo largo de la parte alta. Y para ello tenían que crear aquí una gran presa sobre el río San Carlos para poder alimentar ese canal artificial, y eso involucraba directamente a Costa Rica. En fin, podemos decir que los resultados de esta apertura al norte las podríamos resumir así. Primero, que el descubrimiento de las rutas hacia el norte, en las décadas de 1820 y principios de los 30, permitieron establecer eventualmente una ruta de comercio exterior con el Mar del Norte, que ya estuvo activa desde 1830 hasta 1860, más o menos, y que sustituyó al viejo camino de Martín al Caribe. Ahora, la existencia de estas vías al norte, que eran veredas precarias y ríos apenas navegables, fueron vitales para que durante la campaña nacional Costa Rica pudiera efectivamente cerrar la ruta del tránsito, llegando a ella por estas vías y cortar la arteria principal de abastecimiento de los costeros. También la existencia de esas vías por
malas que fueran, permitieron desplegar el ejército hasta el río San Juan y mantenerlo hasta la firma del Tratado de Caña Teresa. Como dijimos hace un momento, la ocupación de la ruta de tránsito por Costa Rica le dieron las condiciones para negociar con Nicaragua la frontera definitiva que quedó plasmada en el tratado dicho. Las acciones, digámoslo así, que en décadas posteriores se generaron entre los dos países, fueron más resultado de las posiciones geopolíticas de las grandes potencias sobre Centroamérica y también, dicho sea de paso, de especuladores que trataron de de convencer a los respectivos países de que les dieran contratos para construir los canales. Finalmente, la apertura de la vía más reciente, vía San Carlos, tuvo una gran significación posterior porque los soldados que pasaron por esa ruta conocieron cómo era de rica esta zona de las llanuras de San Carlos, en suelos y aguas. Y poco después de la guerra indujo a algunos de ellos a buscar ya colonizar la zona, dando así inicio al proceso de integración de la extensa región norte a la economía nacional. Eso básicamente es la presentación. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o pregunta. Muchas gracias, don Jorge, por esta excelente exposición que nos ha hecho. Quiero comunicarles a todas las personas que nos acompañan esta tarde, noche ya, que en esta ocasión hemos introducido un pequeño cambio en el formato. Tenemos aquí invitadas a dos personas que son muy importantes para nosotros porque nos pueden aportar sus comentarios en dos puntos específicos. Después abriremos a las preguntas del público, por lo que los comentarios tendrán que ser bastante concisos. En primer lugar, tenemos con nosotros a Mauricio Ortiz. Mauricio es nuestro embajador en Canadá y desde allá nos acompaña. ¿Por qué hemos invitado a Mauricio a que nos acompañe? Primero, porque es un morista ferviente, miembro de la Academia Morista de Costa Rica. Y Mauricio, como discurso para la posesión de su silla, hizo un trabajo muy interesante en compañía de arqueólogos y muy bien asesorado, que es la primera excavación arqueológica histórica que se hace en el país. Y fue precisamente en la desembocadura del Sarapiquí, en la confluencia, mejor dicho, del Sarapiquí con el San Juan. Y ahí se hizo la excavación y yo le ruego a Mauricio, y le agradezco además, que nos cuente ¿cómo fue esa experiencia? En unos 5 minutos, tal vez, Mauricio. Bueno, primero, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muy bien, es un honor estar aquí con ustedes, con este grupo de, no solo de historiadores, de académicos, público en general, estudiantes. Primero yo quería agradecer y felicitar a la Academia Morista, la figura de su presidente, don Manuel Carranza, por organizar estas charlas tan importantes en la Semana Morista. A doña Elizabeth también por moderar también. No solo esta es la segunda conferencia, sino la de ayer también, que participé. De paso, felicito
al doctor, al historiador Pascal Girod por todas las enseñanzas que nos aportó ayer, a la Biblioteca Nacional, a doña Laura Rodríguez, por permitirnos llegar a tanta gente, a tantas personas en esta difícil situación que nos apasiona la historia. A Jacqueline Jiménez, que la vi trabajando desde muy antes de que iniciaran con todos los temas tecnológicos y demás, para que esto fuera posible. Antes de referirme muy breve, yo quisiera hacer mención que la Academia Morista no solo incentiva y promueve la investigación, digamos, teórica, sino que decidió en el 2016 apoyar un trabajo histórico arqueológico que por primera vez, como dijo la señora Elizabeth, se realizaba en Costa Rica en la época republicana, y me dijo doña Maureen y doña Virginia Novoa que es la primera vez que se hace un trabajo histórico arqueológico en la época republicana en Centroamérica. Esto es importante. Y ese trabajo que se inició en el 2016, que me correspondió organizar un equipo de trabajo que voy a dedicarles brevemente, pero tengo que decirlo porque hay que ser un agradecido con la gente que aportó su tiempo, su conocimiento y demás, como doña Maureen Sánchez, la arqueóloga, Virginia Novoa, Rubén Darío Arena, el antropólogo José Ramírez, y siempre guiado de la mano de una gran persona, María Eugenia Bossoli y don Armando Vargas, y los compañeros de la academia. En resumen, en el 2016 iniciamos un trabajo en la Trinidad, como muy bien se ha referido don Jorge León Sáenz, ¿verdad? Inspirándonos y motivándonos con todo ese recuento que hizo maravilloso sobre esa cuenca, sobre la historia y demás. Y él mencionó un punto muy importante. Repito las palabras de don Jorge. Esa batalla de la Trinidad del 22 de diciembre de 1856 fue la batalla donde se le cortó la ruta, la vía de tránsito, la arteria al ejército filibustero, ¿verdad? Y por esa razón escogimos ese sitio. Entonces, la Academia Morista no solo, como diría mi padre, se dedica a la enseñanza teórica y se circunscribe en el Valle Central, sino que ha hecho actividades fuera de San José. Y mi padre diría, el doctor Juan Guillermo Ortiz, la Academia Morista es una academia también sin paredes, como diría él. Y entonces nos trasladamos al campo a hacer un trabajo interesantísimo que tardó 3 años. Iniciamos en el 2016 con arqueólogas, con estudiantes, con ayuda de la U de Costa Rica, del ICE, y en resumen, en el 2019 se presentó el informe donde hallamos más de 1.300 objetos relacionados con diferentes etapas de la ocupación del sitio de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, esos objetos, un porcentaje de esos objetos son y pertenecen a la batalla que se dio el 22 de diciembre de 1856 y por ley fueron entregados al al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que es el que lo tiene ahora. Al tenerlo el museo, los costarricenses, todos son también poseedores y dueños de esa valiosa colección de objetos de la época. Entonces, resumiendo, yo creo que es importante reconocer el trabajo de los que trabajaron ahí, de la academia por su apoyo, y que esperamos, y estoy seguro que la doctora María Elena Macís, directora del museo, hará cuando la situación, esperamos, se den las condiciones para hacer una exhibición de esos objetos y los costarricenses, hombres, mujeres, niños y adultos mayores puedan visitarlo y ver los objetos que se rescataron en contexto de ese lugar. Con eso finalizo y agradezco el espacio que me dieron. Felicitar a don Jorge León Sáenz de nuevo, porque cuando uno cree que ha leído y conoce un poco sobre el río San Juan y demás, y lo escucha a usted, bueno, nos da a conocer todo lo que hay que aprender aún más sobre esta región, que valga la redundancia y el comentario.
es una región, es una cuenca importante que debería hacerse un desarrollo binacional entre Nicaragua y Costa Rica para hacer un lugar, no solo porque tiene gran belleza escénica, sino que tiene también lugares históricos importantísimos como el fuerte de la Inmaculada Concepción, San Juan del Norte, Greytown, La Trinidad, etc. Con eso les agradezco de nuevo y estoy a la orden para cualquier información o cualquier pregunta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Encantada de tenerte aquí. Enseguida quisiéramos hacerle una pregunta a doña Eugenia Ibarra, porque mucho se ha dicho que en la zona norte de nuestro país realmente no había nadie, era una zona completamente despoblada. Una zona que se quedó al margen del dominio español, no formó parte del ecumen español, sino que se convirtió más bien en una zona como de frontera, una zona hacia la cual huían algunos indígenas del Valle Central que querían escapar de la opresión. Entonces, yo quisiera que Eugenia nos ampliara un poquito este punto para explicar por qué en toda la zona norte no había ni una sola ciudad fundada por los españoles. De ahí que los viajeros tuvieron todas las dificultades que ella nos mencionó, Jorge León. Adelante, Eugenia. Muchas gracias, Eli, y todos los que me abren este espacio para poder tratar de darle respuesta a semejante pregunta, ¿verdad? Pero bueno, quisiera decir que escuchando ayer a Pascal y la excelente conferencia de Pascal y la excelente conferencia de Jorge León y al haber trabajado también en equipo con Jorge y con Elizabeth, pues uno más o menos tiene algunos vínculos, líneas que ha hecho desde estudios de épocas, de épocas precolombinas hasta por lo menos 1640 con respecto a esa zona y con respecto a esas preguntas. Yo creo que es importante reconocer que las áreas todas estuvieron pobladas por grupos indígenas y que si bien las zonas centrales, tanto, bueno, la parte del Istmo de Nicaragua, el Rivas y la costa del Pacífico, y luego el Valle Central nuestro hasta el Pacífico Central, tenían cacicazgos que eran mucho más fuertes que los que vivían a las orillas en la cuenca del río San Juan. Y eso me parece interesantísimo porque hoy, Jorge, pude ver algo que no había podido ver en todo esto, pero con tu exposición ya el asunto va quedando más claro. Por lo tanto, decir que iba a haber una ciudad española en esas partes a las puras orillas, digamos, del río San Juan, era un poco difícil. Eso sí, el río San Juan, llamado Desaguadero, desde 1529 era del interés de los españoles. Ellos tenían interés en conocerlo. Nunca usaron la palabra canal en este momento. Entonces ahora pues me hace pensar en eso. Y lo otro es que nosotros no tenemos que olvidar que cuando los españoles iban a hacer alguna incursión a alguna parte, como lo hizo Colón, apresaban primero a pobladores de esa zona para que les hicieran una prevista de para dónde van. Así que la salida hacia la parte del Caribe era una posibilidad reconocida desde épocas muy tempranas en la zona. Luego viene, bueno, no vamos a extendernos aquí muchísimo, pero luego viene la parte de la conquista española y lo que yo logro ver, como bien lo menciona Elizabeth ahora, es que esa zona, Jorge, de la cuenca del río San Juan, tan grande como vos la pones en ese mapa, esa zona se convirtió, tanto del lado de Nicaragua como del lado nuestro, de Costa Rica, se convirtió en que lo que nosotros llamamos una zona de refugio, donde los indígenas se fueron a esconder ahí. Y probablemente, ¿a esconder de qué? De la conquista española, del Valle Central, de la parte ísmica de Nicaragua y la parte del Pacífico Central, donde estaban las ciudades españolas.
Y aquí creo que tal vez eso que mencionaste de una actitud, digamos, rebelde de los malecos, pudo haber sido producto de que era zona que ellos estaban defendiendo como zona de refugio desde tiempo muy atrás. Y para terminar, lo que quiero es señalar dos cositas. Primero, la maravilla de la investigación interdisciplinaria que lleva a que en este momento nosotros podamos reconstruir una ruta como es la ruta que viene desde el Istmo de Rivas, pasando hasta el puerto San Jorge, pasando, ¿verdad?, al río Desaguadero y desde ahí hasta el otro lado. Es una ruta prehispánica, es precolombina y está en uso desde hace mucho tiempo. Entonces, es interesante, amalgamar esta parte de historia precolombina con toda esa magnífica historia que han relatado ustedes ayer y hoy. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra cosa. Muchísimas gracias, Eugenia, para vos. Ahora le pido a Jacqueline que por favor nos diga si tenemos preguntas o comentarios del público y que ella misma los lea y les dé la palabra a quien corresponda. Ok, perfecto. Tenemos, la mayoría de comentarios son de felicitaciones, que excelente la exposición y que dice muchas gracias, valioso trabajo de recuperación de la memoria histórica de la toma de los vapores tan olvidada. La mayoría son de agradecimiento y tenemos una consulta acá de, vamos a ver qué se me hizo, de don Enrique Álvarez, que indica, el paso del desengaño es hoy donde está Vara Blanca. Don Jorge nos puede atender esa consulta. Pues sí, más o menos esa es la ubicación, efectivamente. Yo creo que en los mapas recientes casi que no se habla del desengaño, pero en el siglo pasado, bueno, antepasado ya, en el siglo XIX sí era un término muy geográfico muy conocido. Yo supongo que en algún momento leí algo que el desengaño era porque cuando llegaron a ese punto y se asomaron hacia el norte, a las llanuras, vieron que la montaña y el bosque eran tan impresionantes, tan impasables, que la gente se desengañó de seguir adelante. Por eso no duró mucho tiempo, obviamente, por lo que hemos relatado. Pero sí, es más o menos en esa ubicación, en la depresión entre los dos volcanes, ¿verdad? El Barba y el Poás. Okay. Muchas gracias, don Jorge. Tengo otra acá de doña Felicia Morales, que indica que dice, esos bares podían llegar hasta Punta Arenas. Perdón, Ok, tengo otra pregunta de doña Felicia Morales, que nos indica, ¿esos bares podían llegar hasta Punta Arenas? A ver, hasta Punta Arenas. Ajá. O, digamos, la cuenca del río San Juan es completamente, digamos así, independiente no hay una forma de pasar al Pacífico, bueno, por ríos, ¿verdad? O por mar, lagos. Más bien, sí un poco después, según vimos incluso en la última imagen que había puesto en exposición, cuando se habló de un posible canal, sí, ahí sí había la intención en el estrecho, en el istmo de Rivas, de hacer un canal ahí y bajar hasta el puerto, bueno, puerto no era la población de Brito. En ese caso sí, si se hubiera construido ese canal, esa última parte, sí hubiera sido posible pasar desde San Juan norte hasta Punta Arenas en un vaporicito, ¿verdad? Así que, Jacqueline, Sí, señora. déjame plantearle una pregunta a Jorge y yo, porque
como Jorge ha estudiado tanto la historia económica de este país, mi pregunta para él sería cuán importante fue esa aduana en la zona norte y cuánto comercio realmente pasó por ahí, porque no dejaba de ser un trayecto de muy difícil circulación. Sí, es una pregunta muy interesante. Incluso esta pequeña investigación que me llevó a esta presentación me reveló información que yo no tenía para nada claro al respecto, ¿no? Sobre la pregunta tuya. A ver, si uno, incluso si uno ve la mayor parte de las referencias sobre el comercio exterior de Costa Rica en las décadas de 1800, digamos, 30, 40, 50, claro, ya a partir de los finales de los 30, con el predominio del café, entonces casi todo el comercio iba y venía a través del puerto de Punta Arenas. Entonces se había perdido mucha la importancia de Matina, originalmente como puerto, y Moín como puerto. Y en Moín, desde 1840, se puso una aduana. Esa aduana estuvo en Moín funcionando hasta 1850, cuando se trasladó esa aduana a Sarapiquí. Y la aduana de Sarapiquí funcionó casi por unos 10 años. Después de 1858 prácticamente ya no había comercio por ahí. Las salidas por Punta Arenas eran mucho más eficientes, o sea, ya había un sistema de vapores por el Pacífico, ya todo se movía mucho más rápido, estaba el ferrocarril de Panamá. Entonces, la salida a San Juan del Norte ya para Costa Rica dejó de ser interesante. Entonces, sí hay un punto muy interesante, eso es muy interesante porque sí pasaban, o sea, las aduanas recogían más o menos en las aduanas de Moín primero y la aduana de Sarapiquí, recogían en impuestos algo así como unos 5,000 pesos al año. Eso era lo que se recogía. Claro, ese 5,000 representaba probablemente unos 100,000 pesos de comercio por año por ahí, ¿verdad? No eran cantidades muy grandes, hay un estimado de que pasaban por la ruta con unas 100 toneladas de importaciones al año, que no es mucho. 10 toneladas es algo así como, decir, 100 toneladas, perdón, son como 100 carretas, para ponerlo en la época. No era mucho, pero eran bienes que eran considerados, bienes importados especialmente, que eran considerados de alto valor. Y entonces era importante. Y más importante aún fue esa ruta para el correo, porque el correo internacional nuestro, o sea, las comunicaciones con el exterior sí pasaron por 20 años por esa línea, esa ruta. Entonces fue muy importante para la comunicación de Costa Rica con el exterior, no tanto para el comercio per se. Está sin. Está sin el micrófono, Elizabeth. Ya. Quería preguntarle si tenemos más preguntas o comentarios. Ok, tengo otra consulta de doña Felicia Morales. Ella nos dice que para un italiano en 1850, ¿cuál sería la ruta para llegar a Punta Arenas? Bueno, a ver, probablemente la manera, a ver, antes de 1850, la manera de hacerlo era vía barcos de vela, básicamente. Y los barcos de vela duraban, por ejemplo, de Europa a Punta Arenas, más o menos entre 120 y 150 días de navegación. Pero no había mucha otra posibilidad, excepto esa. Después de 1850, más o menos, ya los vapores, el cambio tecnológico con la introducción del vapor hizo un cambio muy grande, ¿verdad?
entonces ya era posible venir digamos, de Europa a, por ejemplo, estas líneas de la Real, se llama la Real Mala, como se le comenzaba, pero era el Real Correo Inglés, que venían digamos, de Inglaterra, tardaba más o menos unas 3 semanas a Jamaica, y de Jamaica, por ejemplo, a San Juan Norte eran otros 10 días, porque tenían que ir a Panamá y volver y qué sé yo. Pero en final de cuentas, uno podía decir que en algo menos de mes y medio podía uno en un vapor llegar desde Italia, digamos, o cualquier punto de Europa casi, no a Punta Arenas ya, sino más bien a San Juan Norte. O a Punta Arenas lo podía hacer si Jorge, te congelaste. Creo que don Jorge ha tenido un problema con su conexión. Felizmente creo que estaba concluyendo su respuesta. Se la termino yo a la señora Felicia con mucho gusto. Creo que el viaje después de 1855 pudo haber sido atravesando el nuevo ferrocarril de Panamá, lo cual ayudaría muchísimo a llegar prontamente a Punta Arenas. Otra ruta posible, como decía Jorge, es llegando por la vía del tránsito, salir a San Juan del Sur y esperar a que pasara algún vapor o algún otro tipo de embarcación y bajar desde San Juan del Sur en Nicaragua hasta Punta Arenas. Le va a quedar de tarea a la señora Felicia estudiar cómo llegó esa persona al país que tanto le interesa. Bueno, creo que con esto damos por cerrada esta segunda sesión. Quedan muy cordialmente invitados e invitadas para el día de mañana, en que tendremos la conferencia de don Vladimir de la Cruz, cuyo título es Racismo y Esclavismo en el contexto de la campaña nacional. Mi agradecimiento para la Biblioteca Nacional, para su directora Laura Rodríguez, para Jacqueline, que hoy ha sido nuestra técnica, y a todo el personal que nos ha estado ayudando para hacer posible que la Semana Morista llegue a muchísima más gente de lo que lo haría si fuera por los medios tradicionales. Así es que la epidemia algo bueno nos deja también. Pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.